a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. Las limas de endodoncia son instrumentos imprescindibles para realizar la preparación biomecánica de los conductos. En esta segunda parte sobre instrumentos y materiales necesarios en endodoncia hablaremos de las limas y de su codificación, tanto en el caso de las manuales como las rotatorias. Describiremos también otros instrumentos y aparatos que se utilizan durante el proceso de instrumentación en el tratamiento endodóntico. Pero antes de empezar, siempre me paro un momento para pedirte que te suscribas y le des a la campana de notificaciones. A ti no te cuesta nada, pero el apoyo que me das significa mucho para mí. Por favor, comparte mis vídeos y dame un like si crees que lo que publico te es de ayuda. Muchas gracias. Hace unas semanas publiqué una primera parte sobre los instrumentos y materiales necesarios para la realización de un tratamiento endodóntico. Antes de nada, insisto en aclarar que soy consciente de que me dejo mucho instrumental y materiales en el tintero. Me ha parecido que para hacer asequible y manejable la información es mejor destacar exclusivamente aquellos elementos de uso más común. Debemos tener en cuenta que la utilización de un instrumental u otro dependerá del endodoncista y de la técnica que utilice y, por supuesto, también de la clínica en cuestión. Como recordatorio, decir que ya indiqué en la primera parte que me parecía que la forma más lógica de explicar el tema era estructurándolo de una forma cronológica. Por ello, desglosé el procedimiento en varios pasos. También os comenté que el esquema que repasaremos a continuación no lo veréis tal cual en ningún manual. Es una forma personal de estructurar la información tomando como referencia la bibliografía que detallo en la caja de descripción. Según esta secuencia de pasos, en el tratamiento endodóntico se realiza primero una fase de inspección, luego se aplica la anestesia, se coloca el aislamiento absoluto, se realiza la apertura de la cavidad de acceso a la cámara pulpar. En quinto lugar, se procede a la preparación biomecánica de los conductos y finalmente se obturan dichos conductos. En la primera parte vimos los instrumentos y materiales que se utilizan más habitualmente a lo largo de los 4 primeros puntos. Por lo tanto, pasamos directamente al quinto paso. Una vez que el endodoncista ha accedido a la cámara pulpar, se realiza la instrumentación. Este procedimiento también se le denomina preparación biomecánica, limado o ensanchamiento. Os doy varios posibles nombres del procedimiento porque dependiendo del manual que utilicéis podéis encontraros una denominación u otra. La instrumentación o preparación biomecánica es un procedimiento secuencial cuyo objetivo es, en primera instancia, limpiar el conducto extirpando la pulpa y la dentina afectada para, a continuación, proceder a la obturación de dicho conducto. También, durante el proceso, el endodoncista dará conicidad al conducto desde la corona al ápice. Para la instrumentación o preparación biomecánica de los conductos se utiliza un instrumental específico. Llegados a este punto, entre los instrumentos y materiales necesarios durante esta parte del procedimiento, distinguiremos entre instrumental manual, instrumental rotatorio e instrumental para irrigación. Comenzamos con el instrumental manual. ¿Cuáles son los instrumentos manuales básicos que debemos reconocer? Pues de entrada debemos saber distinguir entre ensanchadores, limas K, limas Henstrom, también llamadas limas H, y los tiranervios. Veamos uno a uno estos 4 tipos de instrumentos. Empezamos por las limas K. A las limas K podemos describirlas como pequeños instrumentos manuales empleados para limpiar y preparar los conductos radiculares. Constan de un pequeño mango que se corresponde con la zona de agarre con las yemas de los dedos, de un vástago que se corresponde con una sección sin estrías y finalmente la parte activa que es la que presenta las estrías. La última sección de la parte activa se denomina punta o guía. ¿Qué debemos saber sobre estas limas? ¿Cómo las vamos a distinguir? Veamos sus características generales.
Lo primero que debemos saber es que presentan una longitud y un diámetro variable. En cuanto a la longitud total de la lima, esta puede ser de 21, 25, 28 o 31 milímetros. De esta longitud total, unos 16 milímetros se corresponden con la parte activa, es decir, la zona de estrías, mientras que el resto de la longitud se corresponde con el vástago. Con esto quiero decir que la longitud de la parte activa es siempre la misma, unos 16 milímetros, mientras que lo que varía es la longitud del vástago. En cuanto a su diámetro, se encuentra codificado mediante un color y un número. Esto lo vemos a continuación. ¿Qué debemos saber sobre la parte activa de las limas K? De forma general, se indica que en las limas K se aprecia una espiral con un paso de espiga corto y una sección cuadrangular. Como digo, de forma general, porque hay variantes de las limas K, pero no nos vamos a meter en mayores berenjenales. La espiral que conforma la parte activa presenta unas estrías que son las que actúan desprendiendo y retirando el contenido de los conductos radiculares y de sus paredes. También recordemos que presenta distintos diámetros que serán usados durante la secuencia de instrumentación según las necesidades del caso. Los diámetros aparecen codificados en el mango. Pasamos al mango. ¿Qué información nos proporciona el mango? Encontramos impresos varios datos importantes. De entrada, vemos una forma geométrica y una numeración, y además está el propio color del mango. La forma geométrica que encontramos impresa en las limas K es un cuadrado. Es una manera de asegurarse del tipo de lima que se va a escoger, aun cuando se encuentre colocada en una caja de endodoncia. No se necesita ver la forma de espiral. Si vemos un cuadrado, sabemos que es una lima K. También aparece un número que indica la codificación de la lima. Dicho código numérico junto con otro de color se encuentran universalmente estandarizados. Debemos tener claro que ambas codificaciones, la numérica y la de color, se muestran de forma conjunta indicando el diámetro y la secuenciación de las limas. Dicha secuencia, como podemos ver en la imagen, es la siguiente: 0,6 en color rosa, 0,8 en gris, 10 morado, 15 blanco, 20 amarillo, 25 rojo, 30 azul, 35 verde, 40 negro y así tenemos hasta la lima 140. Vamos a explicar un poquito la secuencia para que sea más comprensible. Como podéis ver, excepto las tres primeras limas que son rosa, gris y morado, el resto repite la secuencia de color blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro, siendo la lima rosa del 0,6 la más fina, hasta la negra de 140 la más gruesa. De la lima 10 a la 60 la secuencia va de 5 en 5 y de la lima 60 a la 140 la secuencia va de 10 en 10. Como podéis ver, tenemos 60, 70, 80, 90, 100, etc. Mientras que desde la lima 10 tenemos 10, 15, 20, 25, etc. La secuencia de uso más habitual va de la 10 a la 40, aunque como es lógico, todo va a depender del diámetro del canal a tratar. Una vez que hemos visto las limas K, describir las limas H o Henstrom es mucho más sencillo porque la mayor parte de la información anterior, es decir, la que hemos visto de las limas K, nos sirve para las limas H. Vamos a ver todas las similitudes y las 4 diferencias. Las limas H, también llamadas Henstrom o escofinas, ojo con este término, escofinas, se utilizan para el alisado de los conductos radiculares. Presentan un paso de espiga largo y en lugar de estrías tienen una sucesión de conos invertidos con bordes cortantes. Estas limas H son de sección circular
La codificación de las limas H en cuanto a numeración y color es la misma que la de las limas K. Lo que las diferencia es que la forma geométrica que aparece impresa en el mango es un círculo. El siguiente instrumento manual es el ensanchador o escariador. Esto también es una palabreja. Es ensanchador o escariador. Es un instrumento similar a las limas. Se utiliza durante la instrumentación para ensanchar los canales radiculares. Presenta un paso de espiga largo y una sección triangular. Sucede lo mismo que con las limas K y las H. Tienen la misma secuenciación de color y la misma numeración, pero en el mango aparece impreso un triángulo. En la siguiente imagen vemos juntos los tres instrumentos manuales que acabamos de describir. Arriba se sitúa la lima K, en medio un ensanchador y abajo una lima H. Recordemos que todos estos instrumentos tienen la misma codificación de color y número. Les distingue la disposición de la parte activa, es decir, el tipo de espiral es diferente, circunstancia que podemos observar perfectamente a la derecha de los instrumentos. También les distingue la forma geométrica que aparece impresa en el mango. Un cuadrado para las limas K, un círculo para las limas H y un triángulo para los ensanchadores. En cuanto a otros instrumentos manuales utilizados durante el proceso de instrumentación de los conductos, solo voy a mencionar el tiranervios, que aunque es un instrumento que en la actualidad se encuentra en desuso, me parece interesante mencionarlo porque en ocasiones todavía se utiliza. El tiranervios es semejante a las limas. En la parte activa incorpora una serie de espículas que permiten la eliminación del tejido pulpar de los conductos. Lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Como observación curiosa, cuando la pulpa no está necrosada, es posible apreciar cómo se extrae de una sola vez todo el nervio del conducto radicular. Esto se aprecia perfectamente en la imagen de la derecha. Aparte de los instrumentos que acabamos de mencionar, cabe destacar otros elementos auxiliares, como es el caso de la propia caja de endodoncia o del esponjero, ambos en varios formatos. Hay que destacar las reglas o regletas, que son instrumentos milimetrados que sirven para medir la longitud de la lima que va a ser introducida en los conductos radiculares. Existen también distintos formatos de reglas. Podemos verlos con forma de anillo, como aparece en la imagen de la izquierda, aunque lo más frecuente es que se utilice el endoblock, tal y como lo veis en la imagen de la derecha. También podemos encontrarnos con elementos multifuncionales, como el que vemos en la imagen llamado endoring, que sirve como esponjero, regla y además presenta en los laterales pequeños recipientes para materiales en gel, como podría ser el caso del ECTA. Y finalmente destaco los topes de silicona, también denominados stop, que son pequeños trozos de goma con un orificio en el centro. Su objetivo es hacer tope en las limas y así evitar sobrepasar la longitud del conducto. La presentación más habitual es una caja con dispensador. Hasta aquí hemos repasado los instrumentos manuales más destacados. Pasamos ahora a describir de forma muy general el instrumental rotatorio utilizado durante la instrumentación o preparación biomecánica de los conductos. Aquí se incluyen las fresas gate y las peso, los motores y contraángulos reductores y los distintos sistemas de limas. Tranquilos, no nos pongamos nerviosos, que solo voy a dar unos breves apuntes, lo justo para distinguir lo que vemos en clínica. Comenzamos con las fresas Gates, que realmente se denominan Gate Sliding, y las fresas peso. Ambas se utilizan para la técnica del pre-flaring, es decir, para el ensanchamiento del tercio coronal del conducto. La imagen de la diapositiva ilustra bastante bien a lo que me refiero. Esto no significa que se utilicen todas las fresas al mismo tiempo, simplemente aquí podéis ver la secuenciación o más o menos cómo sería la secuenciación para realizar este ensanchamiento del tercio coronal del conducto. Las fresas Gates se utilizan con contraángulo. Están calibradas del 1 al 6 y el calibre viene indicado con unas muescas en la zona del mango. Os destaco como ejemplo la fresa Gates del número 3, que presenta, como le corresponde, 3 muescas en el mango. Las fresas peso también se utilizan con contraángulo.
También están calibradas del 1 al 6 y también presentan muescas en el mango para indicar su calibre. En esta imagen quizás no se aprecie muy bien, pero destaco, como en el caso anterior, la fresa peso número 3 con sus 3 muescas en el mango. Algo que quiero destacar es que las peso, además de utilizarse para ensanchar el tercio coronal del conducto, también se utilizan para eliminar la gutapercha. ¿Cuándo se quiere eliminar gutapercha? Pues lo veréis cuando es necesario poner un poste durante el proceso de reconstrucción de la pieza dental. ¿Cómo distinguir las fresas Gates de las peso? Pues por su parte activa. Las fresas Gates tienen la parte activa más corta y con forma de llama, mientras que las peso presentan una parte activa más alargada. Los siguientes instrumentos a destacar son los motores y contraángulos reductores. Sobre estos aparatos solo tenemos que conocer una puntualización. Nosotros no vamos a utilizarlos, con lo cual lo único que nos interesa es saber el tipo de movimiento que desarrollan. Según esto, tenemos que conocer que todos los motores tienen la función de movimiento rotacional continuo y solo algunos de ellos tienen la función de movimiento recíproco o movimiento alterno. Seguro que los nombres que más os suenan son ProTaper, Reciproc y Wave One. Las limas ProTaper se utilizan con movimiento rotacional continuo, mientras que las limas Reciproc y las Wave One se utilizan con la función de movimiento recíproco o alterno. En la actualidad podemos ver en clínica distintos modelos de motores de endodoncia, incluyendo los inalámbricos y los que incorporan localizador de ápices. En cuanto a las limas que se utilizan con estos motores de endodoncia, en clínica nos vamos a encontrar con más frecuencia con 3 sistemas. El sistema de limas ProTaper, el Reciproc y el Wave One. Pero antes de meternos con la secuenciación de cada una de ellas y su codificación, hay que destacar que existen unas fresas específicas para ensanchar el tercio coronal del conducto. Si os acordáis, denominábamos al ensanchamiento del tercio coronal del conducto con el término de pre-flaring. Para ello se podían utilizar, como hemos dicho hace unas diapositivas, se podían utilizar las fresas Gates y las peso con el contraángulo del equipo dental, pero también se puede realizar con el motor de endodoncia y unas fresas específicas. Como ejemplos de limas para pre-flaring con motores de endodoncia tenemos la lima EndoFlare y la lima ProTaper SX. Pasamos ahora a describir muy brevemente algunos de los sistemas de limas para motores de endodoncia. El primero de ellos es el sistema ProTaper. Como hemos dicho, estas limas se utilizan con movimiento rotacional continuo. En la imagen podéis ver la secuenciación de uso. En la parte izquierda de la imagen os puede chocar ver una lima manual morada del número 10. No os debe de extrañar, porque en ocasiones observaréis que el endodoncista alterna limas manuales con rotatorias, sobre todo al comienzo de la instrumentación de los canales. También se aprecia perfectamente en la imagen la codificación de colores de las limas ProTaper, que como podéis comprobar no sigue para nada la secuencia de las manuales. Las limas más utilizadas del sistema ProTaper son las 4 primeras: morada, blanca, amarilla y roja. Pasamos al sistema Reciproc. Estas limas se utilizan con movimiento rotacional alterno. La secuencia la conforman 3 limas: roja, negra y amarilla. Y finalmente el sistema Wave One, que también funciona con movimiento rotacional alterno y cuya secuencia de trabajo la conforman las limas amarilla, roja, verde y blanca. Hay un último dispositivo que no quiero dejar de destacar y que se incluiría dentro del apartado general de otros instrumentos. Es el localizador de ápices. El localizador de ápices es un aparato dental que se utiliza, como su nombre indica, para localizar la longitud de trabajo del conducto radicular. Lo podemos ver como pantallas exentas o incorporados a los motores de endodoncia, tal y como os lo señalo con la flecha roja. Durante la quinta fase de una endodoncia, cuando hablamos de los instrumentos y materiales necesarios para la preparación biomecánica de los conductos,
hay que tener presente el proceso de irrigación. Para ello es necesario preparar jeringas, agujas especiales con orificio lateral e hipoclorito en una concentración indicada de entre el 0,5% al 5% aproximadamente. En el caso de comprarlo preparado en depósitos dentales, la concentración también es variable y los podéis ver al 2,5%, al 3% o al 5,25%. Como os digo, el hipoclorito que viene ya preparado tiene distintas presentaciones. También es necesario decir que en ocasiones el hipoclorito se utiliza combinado con néctar. Por lo general, cuando se prepara el hipoclorito se hace a ojímetro. O sea, este es el sistema perfecto de mezclado de hipoclorito, el ojímetro. Como se suelen tener vasos de plástico en consulta, se prepara una mezcla de hipoclorito con agua más o menos al 50%. Algunos endodoncistas prefieren que tenga menos concentración de hipoclorito. En esos casos la proporción suele ser 1/3 de hipoclorito por 2/3 de agua. Como información adicional, hay que decir que existen unos calentadores para elevar la temperatura de la solución de hipoclorito hasta los 50 grados. Con ello, lo que se pretende es aumentar la acción antiséptica de la solución. Bueno, mi intención era finiquitar hoy el tema de instrumentos y materiales de endodoncia, pero veo que es totalmente imposible. Por más que he intentado resumirlo al máximo, no he podido comprimirlo más. Va a quedar pendiente una tercera parte con el instrumental y los materiales necesarios para la obturación de los conductos. Espero que hayas llegado hasta aquí y que toda la información de este vídeo te haya servido para resolver dudas. Espero también que lo que te publico en general te interese y te sirva para tus estudios o para tu día a día. Si es así y no te has suscrito, espero que lo hagas. También puedes darme un like y compartirlo. Y nos vemos muy pronto. ¡No me faltes!